con el último tema de geometría, ¿vale? De este curso. Vamos a ver el tema de longitudes y áreas. Vamos a repasar algunos conceptos, aunque yo creo que ya los conocéis de primaria. El primero es el perímetro, ¿vale? ¿Qué es el perímetro de un polígono? Es la suma de las longitudes de todos sus lados, ¿vale? Por ejemplo, si tuviéramos este polígono de aquí, como veis, pues el perímetro, ¿quién va a ser? Pues sería la suma de sus tres lados, es decir, 3 centímetros más 8 centímetros más 9 centímetros más 7 centímetros, ¿vale? Y en este caso, esta suma, el perímetro, sería 27 centímetros. Sería lo que recorreríamos si fuéramos, digamos, dando una vuelta por el borde de la figura, ¿vale? ¿Qué distancia recorreríamos? Y a eso le llamábamos perímetro. La superficie es la región limitada por el plano. A esto le llamamos superficie. Aquí hay una región que veis pintada en verde. Esa sería la superficie, ¿vale? La superficie es una magnitud. Acordaros que esa es cualquier propiedad o característica que se puede medir numéricamente, ¿vale? Y entonces a lo que realmente llamamos área es a la medida de esa superficie, ¿vale? ¿Cuánto mide esa superficie? Para lo cual necesitamos unidades de medida, ¿vale? ¿Os acordáis que ya hemos visto las unidades de medida? En este caso, como veis aquí, tengo un rectángulo que mide 8 centímetros de largo y 4 centímetros de alto. Entonces la unidad de medida que vamos a utilizar es el centímetro cuadrado, ¿vale? Así que el área se mide en unidades de medida cuadráticas, ¿vale? Esto sería un centímetro cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, pues ¿cuál va a ser el área de esta superficie? Pues simplemente tantos como cuadraditos haya. En este caso es muy fácil verlo porque tendríamos 8 en la base, cada fila tiene 8 cuadraditos, 4 filas, 8 por 4, que sería en total un área de 32 centímetros cuadrados, ¿vale? Pero no siempre va a ser tan sencillo ver el área. Por ejemplo, si yo tuviera que calcular aquí el área, pues como veis es bastante más complicado. Tendríamos que contar cuántos cuadraditos, pero algunos están cortados a pedazos, así que sería mucho más complicado. Esto también sería un centímetro cuadrado, pero ¿cuántos centímetros cuadrados cubre esta superficie? ¿Cuál es el área? Para eso tenemos que aprendernos algunas fórmulas y algunos métodos, que seguro que hemos visto ya en primaria, pero que vamos a ir repasando. Bien, para poder encontrar el perímetro de ciertas figuras, además vamos a necesitar el famoso teorema de Pitágoras, ¿vale? El teorema de Pitágoras, que enunciado dice así. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y dicho así, supongo que os habréis quedado un poco igual. Así que vamos a ir analizándolo todo, ¿vale? Lo primero que nos dice es que en un triángulo rectángulo, ¿qué significa eso? Que este teorema solo se verifica si tenemos un triángulo que tenga un ángulo recto de 90 grados, ¿vale? Si no, no podemos decir que se verifique el teorema, ¿vale? Luego dice el cuadrado de la hipotenusa. Bueno, el cuadrado de la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Bueno, pues fijaros, cuando tengo un triángulo rectángulo, voy a darle nombre a sus tres lados según la relación que tengan con el ángulo recto, ¿vale? Los dos lados que, digamos, confluyen en el ángulo recto, a estos dos lados se les llama catetos, ¿vale? Vaya, ahora no se quiere dibujar bien. Ahí, catetos. Y al lado que está justo enfrente del ángulo recto, al lado opuesto al ángulo recto, a ese le llamamos hipotenusa, que además va a ser siempre más largo que cualquiera de los dos catetos, ¿vale? Necesariamente tiene que ser más largo, porque si fuera igual caería sobre alguno de ellos, ¿vale? No se podría cerrar el triángulo. Acordaros de las condiciones que vimos para que existiera el triángulo, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a volver a leerlo. Ahora me dice que en un triángulo rectángulo, vamos a ponerlo más clarito, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma
de los cuadrados de los catetos, ¿vale? Bueno, esto, tal y como lo enunció Pitágoras, era de esta manera. Lo que me decía Pitágoras es que si tenía un triángulo rectángulo, el área del cuadrado que se puede construir sobre la hipotenusa, este de aquí, va a ser igual a la suma de los cuadrados que puedo construir sobre los catetos, este de aquí, este de aquí. Es decir, el área del cuadrado rojo es la suma del área del cuadrado azul y del área del cuadrado amarillo. Y que esto se verificaba siempre, así es como lo anunció él. Pero claro, ¿cuál es el área de un cuadrado? Que esto si nos acordamos de primaria. El lado de un cuadrado es el lado elevado al cuadrado, ¿vale? Por lo tanto, si este lado mide c, que es la hipotenusa, está claro que su área será c cuadrado. Si este cateto mide b, está claro que este área valdrá b cuadrado. Y si este cateto mide a, está claro que este área vale a cuadrado. O sea que tal y como lo tenemos aquí, tendríamos en este triángulo que el área sobre la hipotenusa, que en este caso sería c al cuadrado, tiene que ser igual a la suma de las áreas sobre los catetos, es decir, a cuadrado más b al cuadrado. Como veis, el orden de las letras cambia según como yo dibuje mi triángulo, ¿vale? En este triángulo que tengo aquí, en cambio, tendríamos ahora que le he llamado A y B, A y C a los catetos, y que en cambio he llamado B a la hipotenusa, ¿vale? Así que en este caso lo que tendríamos es que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Por eso este teorema en realidad se suele plantear de esta manera. Decimos que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Y así no dependemos de las letras que nos hayan puesto. Solamente tenemos que identificar rápidamente quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos. Y eso lo hacemos buscando en el triángulo cuál es mi ángulo recto y cuáles son los dos lados que tocan al ángulo recto, ¿vale? Bueno, como veis, esto es una demostración de, por ejemplo, un caso donde se verifica el teorema de Pitágoras, ¿vale? Y es un triángulo que tiene de lados, como veis, un lado va a valer 3, perdón, vamos a ponerlo mejor, así, este lado va a valer 3, por lo tanto A vale 3, este lado vale 4, por lo tanto B vale 4, este lado vale 5, por lo tanto C vale 5. Y se tiene que cumplir el teorema de Pitágoras, es decir, que el área sobre la hipotenusa, que sería 5 por 5, que sería 25, ¿vale? 25 tiene que ser igual al área sobre uno de los catetos, que sería 9, más el área sobre otro de los catetos, que sería 16. Y como veis, si sumamos 9 más 16, efectivamente me da 25, ¿vale? Esto es una propiedad que se llamó el teorema de Pitágoras, porque fue Pitágoras el primero que nos consta que lo demostró, ¿vale? Pero en realidad esta propiedad de los triángulos rectángulos se conoce desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? Pero fue Pitágoras el que demostró. Y se han realizado muchas demostraciones del teorema de Pitágoras, que ya os mandaré como investigación que me busquéis algunas demostraciones. Esta es una de ellas, que se muestra que el área de la zona del cuadrado azul coincide con este área de aquí, y el área del cuadrado amarillo coincidiría con este área de aquí. Por lo tanto, la suma del azul y amarillo obviamente tiene que ser la suma del cuadrado sobre el lado mayor, que es la hipotenusa. Pero existen muchos puzzles que se pueden construir para demostrar el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, si recortáramos de esta manera, vemos como si recolocamos las figuras de este cuadrado y este cuadrado, podemos cubrir el área del cuadrado grande, ¿vale? Hay un montón de puzzles preciosos que os mandaré como ejercicios voluntarios para que fabriquemos puzzles sobre la demostración del teorema de Pitágoras. Pero como os decía, realmente esto se sabía mucho antes de Pitágoras. Lo que pasa es que no estaba demostrado, ¿vale? Antiguamente lo que se conocía desde Babilonia
es el triángulo de oro, ¿vale? ¿Y aquí llamamos el triángulo de oro? Pues justamente al triángulo que acabamos de ver, al triángulo de lados 3, 4 y 5, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos visto que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado siempre me da 5 al cuadrado, es decir, 9 más 16 son 25. Por lo tanto, cuando pongo en un triángulo los lados 3, 4 y 5, siempre obtengo un ángulo recto, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurría? Pues que estas proporciones las utilizaban para construir parcelas o monumentos o casas con la cuerda de los 13 nudos. Vamos a ver por qué se llama cuerda de los 13 nudos. Pues fijaros, tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y la última que volvería 13. Es decir, tenían una cuerda que tenía distribuidas distancias iguales y diferenciadas con nudos. Si os fijáis, de aquí a aquí van 4 unidades, de aquí a aquí van 3 unidades y de aquí a aquí van 5 unidades, ¿vale? Con lo cual, ellos lo que hacían es que ponían una estaca y cuando pasaban 4 nudos ya ponía otra estaca, 3 nudos más, otra estaca, y entonces sabían que al colocar así los nudos sobre una parcela siempre iban a conseguir un ángulo recto, porque conseguir un ángulo recto en una parcela muy grande es algo bastante complicado de hacer. En cambio, con esta proporción, poniendo las estacas, podían hacer parcelas perfectamente rectangulares. Lo mismo pasa pues con piedras o con muchas otras construcciones que necesitaron de este triángulo de oro para hacer la cuerda de los 13 nudos y poder construir carreteras, puentes, parcelas, etcétera, etcétera. Y se conocía desde hace mucho tiempo. Sin embargo, fue con el surgimiento de la comunidad pitagórica que se empezó a demostrar el teorema. Demostraron ese teorema y muchas más cosas. La comunidad pitagórica, que viene desde el siglo entre el V y VI a.C., ¿vale? Pitágoras nació en el 582 a.C. y murió en el 500 a.C., con una leyenda bastante tremenda, ¿vale? Se supone que fue quemado en su propia escuela, en su propia academia, ¿vale? Pero Pitágoras creó una comunidad que era filosófica, donde buscaban la verdad y la belleza a través de los números, ¿vale? Su símbolo era la tetraquis, que es esta disposición de puntos, 1, luego 2, luego 3 y luego 4, porque descubrieron que esta relación de números era la base de la música, pero también tenía ciertas propiedades, como que 1 más 2 más 3 más 4 era 10, que para ellos era la perfección, puesto que vivimos en un sistema fundamentalmente decimal, ¿vale? Muy bien, pues la comunidad pitagórica se planteó primero, oye, ¿habrá más triángulos de oro? Es decir, ¿habrá más triángulos con longitudes que yo sé que seguro van a tener un ángulo recto? Entonces buscaron lo que se llaman las ternas pitagóricas, ¿vale? Es decir, conjuntos de 3 números que siempre formasen triángulos rectángulos. Y encontraron pues que había un montón. Por ejemplo, pues la que habíamos visto, 3, 4 y 5, 9 más 16 son 25. Pero también es una terna pitagórica, 5, 12 y 13, ¿vale? Vamos a verlo, vamos a comprobarlo. Tiene que verificarse el teorema. Es decir, que el lado más largo, que sería la hipotenusa, 13 al cuadrado, tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos catetos. 13 al cuadrado, os acordaréis que es 169, 12 al cuadrado 144 y 5 al cuadrado 25. Y como veis, sí, se verifica. Así que es una terna pitagórica. Si yo construyese un triángulo de lados 12, 5 y 13, ¿vale? 5, 12 y 13, seguro que sería rectángulo, ¿vale? Como veis, aquí tenéis un montón de ternas pitagóricas, ¿sí? Ya las estudiaremos más detenidamente. Bueno, ¿y para qué sirve esto del teorema de Pitágoras? Pues tiene un montón de aplicaciones. Voy a explicar algunas, ¿sí? Bueno, simplemente supongamos, un primer ejemplo, que de un triángulo conozco sus dos catetos, pero no conozco la longitud de su hipotenusa, ¿vale?
Bueno, pues tengo que calcular A. Entonces, me pongo mi teorema, que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Y voy a sustituir los datos que tengo. Mi incógnita, ¿quién es? La hipotenusa, ¿verdad? Pero sí que tengo los datos de los catetos. Así que uno de los catetos va a valer 8 y otro de los catetos va a valer 6. Como los tengo que llevar al cuadrado, esto va a ser 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Vamos a ver cuánto me da esto. Serían 64 más 36, que si lo sumamos nos da 100. O sea que la hipotenusa al cuadrado sería 100. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 100? Pues ya lo sabéis, 10, ¿vale? Pero en realidad lo podemos poner ya como la raíz de 100, ¿vale? Sabéis que lo inverso a elevar al cuadrado es hacer la raíz cuadrada. Así que en general, para saber el valor, lo que haremos es la raíz cuadrada. Y en este caso sería 10 centímetros. Y ya lo habríamos calculado, ¿vale? El valor de A, que es la hipotenusa, es de 10 centímetros. Ya habríamos resuelto, ¿vale? A son 10 centímetros. Es decir, que ya sabemos que la longitud de este lado del triángulo que no conocíamos es de 10 centímetros, ¿vale? Muy bien, el problema que nos pueden pedir es, por ejemplo, en este triángulo isósceles, ¿vale? Supongamos que su base mide 6 centímetros y me dicen que sus otros lados miden 10. ¿Cuánto va a medir la altura de este triángulo? Que nos va a venir muy bien luego cuando calculemos las áreas. ¿Cómo podríamos calcular esa altura? Bueno, pues yo voy a considerar, como necesito para aplicar el teorema de Pitágoras, un triángulo rectángulo, yo voy a considerar solamente la mitad del triángulo, ¿vale? Voy a buscarme este triángulo rectángulo. Y en este caso, pues voy a poner el teorema como siempre. Vamos a decir que la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual al cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. Y la hipotenusa, en este caso, sería 10, ¿vale? Así que tengo que 10 al cuadrado tiene que ser igual a un cateto al cuadrado. Ojo, si el lado vale 6, como a mí lo que me interesa es la mitad, ¿cuánto va a valer esa mitad? Pues 3 centímetros, ¿vale? Van a ser 3 centímetros. Así que tiene que ser igual a 3 al cuadrado más esta altura, pues vamos a llamarla por ejemplo x al cuadrado. Bueno, pues ahora vamos a ver que 100 es igual a 9 más x al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer x cuadrado? Pues ¿cuánto le falta a 9 para llegar a 100? ¿Qué número le tengo que sumar a 9 para que me dé 100? Pues 81. ¿Qué número elevado al cuadrado 81? Pues la raíz de 81, que como sabéis todos son 9 centímetros. Por lo tanto, ¿qué altura va a tener este triángulo? 9 centímetros. Ya habíamos calculado la altura utilizando el teorema de Pitágoras. Y ahora vamos a ver un ejemplo de un problema. Dice, determina a qué distancia, ¿vale? Tengo que colocar una escalera de 13 metros de largo para llegar a una ventana que está a 12 metros de alto. Bueno, pues en este tipo de problemas lo mejor es que nos dibujemos la situación. Y aquí la tenemos, ¿vale? Como veis, tengo aquí un edificio y efectivamente tengo que la ventana está a 12 metros. Y también tengo que la escalera mide 13 metros. Y lo que me piden es justamente la distancia a donde tendría que colocar la escalera, esta longitud de aquí abajo. Esa es la que necesito saber. Pues, como siempre, como tenemos un triángulo rectángulo, puesto que los edificios son verticales al suelo, pues tendríamos que hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, ¿vale? ¿Quién sería en este caso la hipotenusa? Pues como siempre, buscamos el lado que está justo enfrente del ángulo recto. Así que voy a tener que 13 al cuadrado va a ser igual a un cateto que es 12 al cuadrado más el otro, vamos a llamarle x al cuadrado. Como hemos visto antes, 13 al cuadrado es 169, 144 más x al cuadrado. Muy bien, ¿cuánto le falta a 144 para llegar a 169? Pues sería la resta, ¿no? 169 menos 144, así que x al cuadrado
va a ser 25. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 25? Pues la raíz de 25, que son 5. O sea que 5 metros, ¿vale? ¿A qué distancia tengo que poner esa escalera si quiero que justamente llegue a la base de una ventana que está a 12 metros? Pues la solución la tendríamos que ponerla a 5 metros de distancia, ¿vale? Como veis, los problemas aplicados del teorema de Pitágoras pueden ser muy variados, ¿vale? Pero también nos sirve para saber clasificar los triángulos. Es lo que llamamos el teorema ampliado de Pitágoras para la clasificación de triángulos. ¿Y esto cómo es? Bueno, pues vamos a ver, aquí tenemos 3 triángulos, un acutángulo, otro rectángulo y otro obtusángulo. Bueno, pues en cada uno de ellos vamos a localizar cuál sería su lado más largo. En este caso, como es isósceles, estos dos serían los más largos. Aquí tendríamos este que es el más largo. Y por último tendríamos este de aquí, ¿vale? Bueno, pues a este le vamos a llamar A, ¿vale? Al más largo, A y A. Y a los otros les vamos a llamar B y C. Muy bien, pues un triángulo va a ser acutángulo si se verifica que A al cuadrado es menor que B cuadrado más C al cuadrado. Va a ser rectángulo si se verifica que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, y va a ser obtusángulo si se verifica que A cuadrado es mayor que B al cuadrado más C al cuadrado. De esta manera podemos saber qué tipo de triángulo tenemos sin tener que construirlo, ¿vale? Tenemos un criterio para clasificar los triángulos según la relación entre sus lados. Entonces, como veis, ¿dónde se cumple el teorema de Pitágoras? En el caso que tengamos un triángulo rectángulo, ¿vale? Ahí se cumple el teorema de Pitágoras y da la igualdad. ¿Qué pasa en el triángulo acutángulo? Pues que realmente este lado A es más pequeñito que una hipotenusa. Y en cambio en el obtusángulo este lado A es más grande que una hipotenusa. Por eso tenemos estas relaciones angulares. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo de aplicación de esto, ¿vale? Antes de pasar con las áreas, que va a ser el siguiente vídeo, ¿vale? Muy bien, vamos a hacer el ejercicio 60, que del libro, que dice, de las siguientes medidas corresponden a los lados de algunos triángulos. ¿Cuáles son rectángulos? Nosotros vamos a ir más allá. Vamos a ver cuáles son rectángulos, cuáles son acutángulos y cuáles son obtusángulos, ¿vale? El primero tiene 22, 17 y 10, así que vamos a escribírnoslo. 22 centímetros, 17 centímetros y 10 centímetros. En esta parte de la geometría no me importa nada que uséis calculadora, ¿vale? Porque lo que quiero es que comprendáis los conceptos. A veces los cálculos pueden ser muy pesados. Muy bien, pues venga. Para que sea rectángulo tiene que pasar que A cuadrado sea igual a B cuadrado más C cuadrado, siendo A el mayor, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver quién es en este caso A. ¿Quién sería el mayor? Pues el mayor está claro que es 22. Vamos a ver si se verifica qué relación hay entre 22 al cuadrado y 17 al cuadrado más 10 al cuadrado. Bueno, pues cogemos una calculadora, si queremos, ¿vale? Para calcular cuánto es 22 al cuadrado. Y nos da que son 484. 484, veamos si es igual que 17 al cuadrado más 10 al cuadrado, que sí que sabemos que son 100. Que estos son 389. ¿Tenemos la igualdad? No, no se da la igualdad. De hecho, es mayor, ¿vale? Lo que tenemos es una relación de que este es mayor. No se da el teorema de Pitágoras. ¿Va a ser rectángulo? No es rectángulo, pero podemos ir más allá. Como el lado mayor es más largo que una hipotenusa, podemos decir que el triángulo es obtusángulo. ¿Vale? O sea que tenemos más información de la que nos piden. Bueno, vamos a ver qué pasa en el apartado B, que son 12, 35 y 37. ¿Vale? 12 centímetros, 35 centímetros y 37 centímetros.
Lo mismo, vamos a ver si verifica que b al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, siendo a el lado mayor. ¿Quién es ahora el lado mayor? 37. Pues venga, vamos allá. 37 al cuadrado, vamos a ver 12 al cuadrado más 35 al cuadrado. Cogemos la calculadora y vemos que 37 al cuadrado son 1369. 17 al cuadrado más 35 al cuadrado son 1514. Y como vemos, no hay una relación de igualdad, sino que en este caso sería menos. Así que el triángulo en este caso tampoco es rectángulo, ¿vale? ¿Qué tipo de triángulo va a ser? Pues va a ser un triángulo, en este caso, acutángulo, porque el lado mayor es más cortito que una hipotenusa, ¿vale? El triángulo es acutángulo, ¿vale? Y bueno, básicamente esto es lo que quería que viéramos sobre el teorema de Pitágoras, y ya en el siguiente vídeo vamos a empezar a ver las áreas de los polígonos.